presentar diciendo que es un bolivarista de corazón. Para mí es un gusto, y sé que para Luis también, el tenerlo sentado en esta mesa en Diálogos del Bicentenario. Raúl Peñaranda, periodista, escritor, autor, él es analista, entre otros títulos, además que es cabeza de uno de los medios digitales más importantes en el país. Qué alegría tenerlos en esta oportunidad. Muchísimas gracias, María René. Luis, qué grato estar en su programa, qué alegría, qué bien, me siento tan contento de estar con ustedes. Raúl, querido, eres del Bolívar, ¿no? Del Bolívar, sí. Sí. Del Bolívar. Y hablando de Bolívar, la fundación de la República, ahí empieza también con Bolívar el periodismo, ¿no? Exactamente. O sea que, sí. ¿No? Así es, ¿no? La historia, ¿o no? Más o menos. Lo que también podríamos decir es que el fútbol, antes había fulbito. Fulbito. Ahora es salón. Fútbol con el Strong, equipos anteriores al Bolívar, ¿qué jugarían? Pero cuando llega el Bolívar, ya empieza el fútbol. Ahí empieza el fútbol, de verdad. Los stronguistas, por favor, sintonizar otro canal. No sabemos si son del Stronger o del Bolívar, pero saludamos también a Henry Llanos y Carmen Osorio, allá en Estados Unidos. Sí, qué bien, nuestros colegas que están tanto tiempo allá, Henry y Carmen, un saludo a la distancia. Bien, bueno pues, querido Raúl, nosotros hemos iniciado este año este espacio que hemos denominado Diálogos del Bicentenario, porque bueno, 200 años de vida republicana. Y bueno, y cómo no poder hablar de un tema tan interesante como es el periodismo, que va paralelo a los hechos políticos, en fin, ¿no? De todo tipo, y el periodismo está ahí como como algo neurálgico, digamos, ¿no? ¿Cómo nace nuestro periodismo en Bolivia? ¿Cuándo llega? Tú eres el experto. Gracias. Oye, es muy interesante este tema de que la imprenta llega tarde a Bolivia. La imprenta llega en 1825. Había imprenta en Perú, nosotros éramos el Alto Perú, había imprenta en Perú creo que desde fines de 1500. Habían imprentas en el continente, en otros lugares, desde 1600, 1700, pero la imprenta como tal llega tarde a Bolivia. Pero el periodismo se podría decir que se inicia con los papeles que se pegaban, ¿no? en la época de Pedro Domingo Murillo, pero antes también en Sucre, incluso antes, décadas antes, este tema, y se llamaban papelistas, y eran periodistas, ¿no? Aunque escribían a mano, ¿no es cierto? Claro. Y pegaban estos cartelones en distintos lugares de la ciudad donde iba la gente a mirar, ¿no? Era anónimo, ¿no? Y revisando un poco algunos datos antes de venir al programa, una vez recibida la invitación, ahí empecé a leer un poco más de esto, y claro, uno se imagina que eran, digamos, papeles grandes, con textos largos, pero no, eran más tipo titulares, solo como solamente titulares. darte el pincelazo de lo que estaba pasado. Pincelazo, por ejemplo, abajo los impuestos, abajo el rey, ¿no? Viva la libertad, así como titulares, ¿no? Abajo el que cobraba impuestos, el nombre de fulano de tal, ¿no? Le espera la horca. Entonces, interesante, y haciendo un paralelo, estaba pensando al venir acá en la trancadera, lo bueno de la trancadera es que uno puede meditar, sí. Era solamente titulares y era anónimo, ¿no? Y entonces, más o menos como las redes sociales. Exacto. O sea, que había redes sociales. Exacto. Entonces, 200 años después o más o menos hemos vuelto a eso. Claro. Ideas así sueltas, denuncias y denuncias anónimas, ¿no? Claro. Y difícil para el que está afectado de responder. Entonces, eso es como una especie de protoperiodismo boliviano, y ahí hay muchos que escribían, no recuerdo ahorita los nombres, pero se presume quiénes eran esos papelistas, esos periodistas, que generan todo este movimiento revolucionario, primero en Sucre, después en La Paz y luego ya en todo el país y luego en el continente, ¿no? Interesante eso. Hasta ya el primer periódico realmente formal, que era el Cóndor de Bolivia. El otro día justo fui a un evento en la Católica
y Juan Carlos Salazar, el periodista. Sí, claro. Aquí no encuentro, sí, sí, sí. Y que fue director de la carrera de comunicación de la Católica hasta hace poco. Él cuenta ahí que antes del Cóndor de Bolivia, que fue el primer, digamos, periódico estable durante 3 años, semanalmente, casi sin fallar, antes hubo el Chuquisaqueño, que creo que produjo solamente 1 o 2 ejemplares. Lo vimos acá, ¿te acuerdas, Luis? En uno de los programas, ¿no? Hemos hablado de Hemos hablado de eso. Sí. Y él decía ahí que en uno de estos 2 números se publicó el decreto de Sucre que convoca a la Asamblea Constituyente de agosto, ¿no? Que eso fue en febrero. Entonces publica eso en 1825, entonces dice Gato Salazar, dice como la primera primicia del periodismo boliviano. La primera primicia, ¿no? O sea, la convocatoria a la Asamblea que luego devendría en Bolivia, ¿no? Claro. Entonces, interesante eso. Y el Cóndor de Bolivia, como el primer periódico ya formal, muy ligado a Sucre, ¿no? Prácticamente como una especie de periódico estatal, se puede decir así, ligado al gobierno de Sucre. Y cuando Sucre es herido y después se va primero a Perú, termina en Venezuela, ahí también termina ese primer periódico. Cuando se habla de periodismo, querido Raúl, y ahora, historia del periodismo, y lo primero que se nos viene, o se viene en la historia, es hablar de los periódicos. Y no se habla, obviamente, de la radio y la televisión que vienen luego, pero la historia del periodismo está ligada mucho al periódico, ¿no? Exacto, porque si nosotros nos imaginamos que la primera radio boliviana, que creo que era Radio Chuquisaca, y es 1927, o sea, un siglo después, ¿no? Y así con pruebas, ¿no? Solamente experimental. Con lata de leche. Exacto. Hola. Como hay una publi, pues ahora, ¿no? ¿Te acuerdas cómo hablábamos? Exacto. Más o menos así tienen menos. los primeros ejercicios, sí, los ¿no? primeros ejercicios antes de que la radio. Pero la radio también, para pasar a ya un siglo después, interesante, el 27, el 29, antes del 30 ya, Radio Nacional de Bolivia, creo, y otras ponían transmisores, ¿no? Transmisores, en claro. diferentes lugares de la ciudad, ¿no? En algunos puntos donde Para que todos escuchen. Para que todos escuchen, porque era muy caro comprarse el receptor. ¿Cuánto costaría el cambio de ahora? A lámparas, en fin, no sé, pues no debe ser un dineral. Dineral, ¿no? Pero ahora, volviendo a esta época, cuando tú dices que se escribía, o bueno, sacaban como anuncios, digamos, ¿no? Pero los que leían eran muy pocos. Eso iba a decir, porque ¿no? pocos sabían leer. Era muy pasaba destinado ahí? el público, ¿no? Claro, porque incluso podían decir, ¿qué dice ahí? Podía haber dicho, digamos. Y tú decías lo que querías. Vos decías, no, ahí dice que vive el rey, no que muere el rey. Que sigan pagando sus impuestos. Sí. Es verdad. ¿Cuánto habrá sido la población que tenía acceso a leer? Unos 5, 10% ha debido ser alfabeta. O sea, realmente muy poco, tal vez menos, no sabemos, Sí, ¿no? Realmente muy poco, realmente una élite nomás que sabía leer y escribir, ¿no? Claro. Pero aún así, se tenía un efecto seguramente multiplicador y tenía un efecto de influir en las ideas que se estaban viviendo en ese tiempo. En algún momento vi, interesante, 1780, 1781, las rebeliones indígenas, ¿no? Pacamaru y Tupacatari. También habían, eso me enteré recién en una charla a la que fui, de que paralelamente a esa rebelión indígena también habían revueltas en las ciudades, habían motines, como un 1780, 40 y pico años antes de la independencia, ya habían en las ciudades, no solamente la parte indígena, también malestar y motines y problemas, una especie de proto-revolución también. Y ahí dice que estos papeles, que ya existían para entonces, imagínate, tan temprano, algunos evitaron que se tomaran medidas. Por ejemplo, les iban a subir el impuesto al tabaco, a la coca, no sé qué cosa, de 5 a 8%, y tanto los papelistas fregaban con eso que la corona retira, o sea que ya tenía una influencia. Claro, ya tenía su peso. Exacto. El periodismo. El Cóndor de Bolivia hace referencia a que ha sido el primer medio prácticamente ligado al Estado, con Sucre. ¿Qué características tenía este medio? Porque ahora si hablamos de medios estatales,
hay mucho por debatir, ¿no? Del contenido que te muestra como tal. Pero ¿cuáles eran las características? ¿Se conoce? Exacto. Primero que era más o menos de este tamaño eran los periódicos de ese tiempo, ¿no? Eran así chiquitos, eran esas primeras imprentas manuales, ¿no? Sí. Que venían y que se iban armando y en realidad el periódico eran así 4 hojitas, ¿no? Era eso nada más, ¿no? Semanalmente y sin embargo, aunque era un periódico muy ligado a Sucre, parece que era un buen periódico en el sentido de que no era realmente una prensa así, digamos, entre comillas, direccionada. Obviamente tenía una idea de apoyar al gobierno de Sucre, pero que dentro de eso tenía una cierta independencia y voces también múltiples. Ahora, cuando haces esta valoración de un buen periódico, ¿cómo podríamos calificar a un mal periódico? Digamos, es decir, ¿era un buen periódico porque ¿qué? ¿Decía la verdad? O sea, ¿un mal periódico sería el que dice mentir? Sí, qué buena pregunta, porque además entramos al tema de la verdad y en ese tiempo no había realmente una idea que tenemos ahora los periodistas de un poco de equidistancia, un poco de, aunque la palabra no nos gusta, pero un poco de objetividad, un poco de distancia. De imparcialidad. Imparcialidad. Sí, exacto, ¿no? Y de distancia con los hechos, ¿no? En ese tiempo no había eso, ¿no? Claro. Era una prensa mucho más de opinión, digamos, aunque en otros países, ya Gran Bretaña que inventa el periodismo moderno, sí había ya más distancia entre opiniones y noticias, ¿no? Pero acá en el continente no. Entonces, pero buen periódico en el sentido de que parece ser, he leído solo algunos ejemplares que están en el internet, relativamente bien escrito, pero claro, un tufillo oficialista, por ejemplo, aprobaban un decreto, todito el decreto, claro, considerando. Bueno, pero era la manera que la gente tenía, ¿no es cierto? También, claro. De enterarse. Ahora no haríamos nunca eso. Entra a ¿no? Gaceta y tienes todo lo que necesitas Exacto, saber ahí exacto. Y el periodista te da solo lo que tiene que interpretar, ¿no? Exacto. Claro. Ahora, en la historia del periodismo, podríamos decir que el periodismo es un medio de élite, porque primero, solo tienen acceso a lo que saben leer. Otro, para tener el equipo de impresión, como lo harían en esos momentos, también tenías que tener un... Y en esos momentos el tema de la minería en nuestro país era fuerte, la lucha ¿no? por estos temas. Esto de que podría ser el periodismo un periodismo de élite, porque te reitero, pero ¿en qué medida eso hasta ahora esa corriente continúa? Es decir, de que el periodismo tiene esa característica. Sí, muy buen punto y yo creo que evidentemente, sobre todo al inicio que estamos hablando de principios del siglo XIX y todo el siglo XX también, el periódico era nomás algo de élite, ¿no? Ya. Llegaba a un cierto segmento, incluso nosotros, aunque ya los periódicos en papel están ahora de capa caída, qué pena, pero digamos cuando... Vamos a hablar luego de esto, vamos a hablar. Pero incluso ahora los periódicos impresos son, o digamos hace 10 o 20 años que estaban en un buen momento, aún en su mejor momento, era una cuestión de élites, ¿no? El que compraba un periódico, primero tienes que tener la plata y segundo, era poca gente, ¿no? Comparado con la radio, que es mucho más masiva, y después de la radio transistores en los años 70, una cosita así con pilas en cualquier lugar del altiplano, puedes captar una radio, una revolución realmente, la antena, ¿no? Y la televisión también muy masiva, comparado con la prensa escrita, obviamente la prensa escrita siempre ha sido mucho más de élite, ¿no? Y cuando hablamos del profesional, del periodista que escribe en un periódico, ¿hay esos niveles? ¿Cómo ves? Es medio difícil de contestar, creo, por el donde nos movemos, pero el periodista que está ligado a un periódico, con un periodista que está ligado a una radio, una televisión, se comenta, ¿no? Es que es más fácil el hablar y el decir, el comentar, el escribir. pero a ver, escribí. Entonces, ¿crees tú que hay esos niveles? ¿Cómo ves? A ver, es buena la pregunta y efectivamente lo que hacen los periodistas de prensa, digamos, es escribir, ¿no? Eso sabemos hacer, ¿no?
Y sin embargo, oye, estar una hora frente al micrófono y tener que estar improvisando y recibiendo reportes, etcétera, qué difícil también. Otra habilidad, o frente a la cámara, otra habilidad, ¿no? Y por eso es que muchos de los colegas de prensa no han tenido éxito al pasar a la televisión o a la radio, pero muchos sí también. Algunos sí, algunos sí. Claro. Algunos les ha ido muy bien, por ejemplo, por mencionar Pepe Pomacusi, que empezó en el periódico, termina en radio y televisión y le va bien. En un tiempo Cacho Herrera también hizo esa transición, etcétera. Ahorita no me acuerdo mucho de otros, pero seguro que hay más de que también, pero realmente es otra habilidad, ¿no? Otra habilidad. Yo que soy de de escribir, para mí se me hace realmente difícil, se me haría difícil conducir un programa, o sea, es otra habilidad, ¿no? Eso de hablarle a la cámara. Y cuando alguna vez me invitan a algún programa que el conductor ya tiene que mandar a corte, pero el productor que está ahí le dice, no, sigue hablando, ¿no? Sigue nomás. Cualquier cosa hablar. Y la logran, ¿no? Y siguen hablando como si nadie... Si a mí yo tuviera que estar acá improvisando y sigue, así, ¿no? Hasta que por fin hay un corte. Entonces creo que como que diferentes habilidades. Claro. Cuando Gabriel García Márquez dice que el periodismo es el mejor oficio, le da ese de oficio y no de... ¿Es ahí donde se parte para que luego se vuelva una profesión y no solamente un oficio? ¿Cómo ves esto? Yo creo con García Márquez que este es un oficio. Yo siempre digo mi oficio, no mi profesión. Yo he estudiado, he tenido la suerte de estudiar y digamos en ese sentido podríamos llamar que soy un profesional. Pero para mí es un oficio que se aprende en la redacción, se aprende con alguien, se aprende con un jefe. Es muy común que los periodistas digamos mi maestro, ¿no? Sí, correcto, sí. Estás hablando con periodistas y a los 10 minutos que están hablando, fulanito que era mi maestro. Siempre sale eso, ¿no? Alguien que te ha enseñado, ¿no? Y pues, ¿quién es tu maestro, pues? Y yo, la verdad, yo soy claro. No, yo comenzaba acá en televisión universitaria y me enseñó mucho Pepe Escobar, por ejemplo, que tengo el gusto de leer con él el Noticiero Mediodía, sí. Cuando fue en el Reduno, John Arandia también, pese a que la diferencia de edad no es mucha, ¿no? Claro. Sí, ellos son mis maestros. Qué bien. ¿Y a ti quién sería? De mí, a ver, en el mundo de la comunicación, para mí mi maestro es René Rosquellas. Rocky. Ha sido mi docente. Sí, porque yo creo que es una de las pocas personas que existen, no sé si en nuestro país, evidentemente, que todavía maneja el libreto, que maneja que las cosas tienen que ser serias y que tiene que tener respaldo, que tiene que tener fuente. Es decir, son tantos elementos que hacen para que haya la credibilidad y esa escuela se cruza ahorita con las redes, ¿no? Que no tienen credibilidad. Que no tienen pues fuente verificable, ¿no? Esa es la gran fortaleza que tiene todavía los medios, escuela, ¿no? Que tiene todos los medios. Rosquillas Pero de eso vamos a seguir hablando. Fue mi docente, hemos hecho un paréntesis para hablar de quiénes eran nuestros maestros. ¿Y de ti quién es tu maestro? Mi maestro qué pena que él ha fallecido, que es Juan León, que fue mi primer jefe. Juan León, que era... Trabajaba en Entel mucho tiempo. Trabajó en Entel. Yo lo conocí en Associated Press, pero antes trabajó en Presencia, fue uno de los fundadores del diario, redactor fundador cuando era diario, un gran periodista. Y no solo que pero generalmente el primer jefe, si uno tiene la suerte de que ese tu primer jefe puede ser tu maestro, en el caso mío fue así, porque él me enseñó todo. O sea, yo digo, bueno, en la universidad 4 años no sé qué he aprendido, pero con él la práctica es diferente en este oficio. Claro. La práctica es totalmente diferente. Exacto, y tuve la suerte de que él tenía la generosidad de ver mi nota y sentarme a su lado y decirle, mira, esto que has puesto no se hace así, se hace así, etc. O sea, ¿cuánto le debo yo a él? He escrito una columna en honor a él. Qué pena que hace unos 10 años más o menos él ha fallecido. Pero eso y no solo la parte de escribir, sino otros aspectos que tenemos los periodistas, por ejemplo esa distancia con el poder. En una ocasión
estábamos en la agencia y él había escrito una nota y llama el ministro de Comunicación de la época, era el gobierno de Víctor Paz. Parecen tiempos así tan remotos, épocas de la República. Y Juan toma el teléfono y sin mosquearse, sin tener miedo, sin ponerse nervioso, sin nada. Sí, ministro, ¿sabe qué? Ninguneándolo. Ninguneándolo. O sea, a ver, así, entonces cuelga, yo dije, esa distancia que tiene que tener el periodismo, obviamente te equivocas, pides disculpas y lo reconoces, pero no te asustas con el poder. Y eso es algo que es una enseñanza también. Sí, seguro que sí. Ver semejantes capítulos, seguro. Manejar de manera fría. Manejar de manera fría. Las cosas. Exactamente. Bueno, y a ver, querido Raúl, en ese tu análisis general, ¿cuáles son los momentos, digamos, difíciles, cruciales, que podemos hablar del periodismo en estos 200 años? Muchos momentos difíciles y muchos momentos cruciales, obviamente el nacimiento de la prensa, ya estamos hablando de eso. Un poco después, como 2 o 3 décadas después, se crea La Época, que fue el primer diario y que duró por varios años, duró como 12 años, una cosa rara en ese tiempo que todo era mucho más... y el primer diario, incluso ahí escribía Mitre, el que fue después presidente argentino, un intelectual que estaba aquí exiliado, un gran diario. Y momentos duros, difíciles, creo que el gobierno de Achá, puedo equivocarme, pero la matanza de Yáñez, que ustedes recuerdan, 1861, creo. Mira, que nosotros recordamos, hemos debido estar en la época entonces, con Yáñez hemos debido estar vinculados. Si ustedes recuerdan del colegio, ¿si les han enseñado? Cuando hay esta matanza que realmente atroz, ¿no? Sacan a 70 opositores y los ponen en la Plaza Murillo y los fusilan. ¿Se imaginan lo que es a 70? ¿Se imaginan que ahorita, en esta época, agarren a 70 opositores y los fusilen en la Plaza Murillo? Es una cosa pues atroz. Y en ese tiempo fue así también de atroz. Y ahí pero ahora hay muerte civil, pues también. Ahora hay muerte civil, sí. Pero realmente un evento muy fuerte, y ahí la prensa, y ahí este afamado periodista que también tiene que ver con la creación del Día del Periodista, que es Cirilo Barragán, si la memoria no me falla, que él crea un periódico después de esa matanza solo para investigar, como una especie de primer periodista investigativo, de investigación, para investigar, porque la versión oficial era que estas 70 personas estaban tratando de hacer un golpe de Estado, que se rebelaron, hicieron un motín y hubo una balacera y una refriega, ¿no es cierto? Entonces empieza a detectar que los habían sacado, que estaban desarmados. Entonces, interesante. Y luego cuando se crea el Día del Periodista, ya con el 10 de mayo, es en honor a él, en honor a la muerte de Cirilo Barragán. Es Barragán, ¿no? Cirilo Barragán, sí. Es Melgarejo el que lo hace. Y Melgarejo es el que lo hace. Exacto, años después Melgarejo llega al gobierno y lo acusa de estar... de que estaba haciendo no sé qué revuelta, y lo matan. Entonces, en honor a él es al que se hace el Día del Periodista. Y esos momentos tan duros, después el año 52, nuevamente, momentos muy difíciles. Por ejemplo, los tiempos de Cochabamba, cuando en ese tiempo se acuerdan que se empastelaban las imprentas, ¿no? Claro. Perdón, se acuerdan, ¿no? Sí, es que se acuerdan. Se acuerdan. No es que se acuerdan. No se acuerdan usted. Pero se empastelaban. ¿Qué materia? Hacían funcionar a la rotativa, le ponían arena a la rotativa, la hacían funcionar. Entonces eso todo arruinaba la rotativa o la imprenta, y ahí se arruinaba el 52, por eso cierra La Razón de ese tiempo acá en La Paz, Los Tiempos en Cochabamba, y luego obviamente en García Mesa, seguramente el 71 con Banzer, pero el 80 con García Mesa, periodistas exiliados, detenidos, la Fides. Y empieza, ¿no? La persecución a los periodistas. Sí, en fin. Bueno, son momentos realmente difíciles, como decíamos, cruciales, pero vámonos a la no lo puedo segundita. Ya se ha pasado pues media hora. Es que charlar con estos temas se pasa muy, muy rápido. ¿Crees que ya pasó media hora? No, por Dios, no parece, ¿no? Sí. Pero ya pasó media hora. Ya volvemos con la segunda parte.
gremios, ¿no? Sí, lindo. Y de la Asociación de Periodistas de La Paz. Tú has sido, pues, gran jefe de la Asociación Claro. de Periodistas. ¿Qué año has sido tú? Del 22 al 24. Ah, dos años. Recientemente. ¿La gestión es 2 años? La gestión es de 2 años. Ah, ¿no has sido tú autoprorrogado? No me he prorrogado. Respetamos. Había un pedido de prórroga, ya, pero el estatuto anterior impedía la reelección. Yeah. Y teníamos un nuevo estatuto que sí permitía, pero que no había sido todavía ratificado, sancionado por la Gobernación de La Paz. ¿No ve que la Gobernación de La Paz da la personería jurídica a las instancias? Entonces estábamos en esa etapa, entonces yo preferí mejor no pecar de exceso, y porque tanto y que yo había criticado a Evo por haber por impulsar la reelección. Claro, yo hacer lo mismo no me parecía bien. Pero bueno, un gremio importante, y se funda el 29, y claro, hace casi un siglo ya, y no había la profesión de periodista, es un oficio, ya lo hemos dicho, ¿no? Claro. Gente que generalmente eran abogados, literatos, escritores, y la lista es muy interesante de los fundadores, y el primer tribunal de ética, Franz Tamayo, Sánchez Bustamante, gente... Habría que volverlos a... Sí, ¿no? Sí, por favor, gente así. imagínense ese tribunal de gente ética. así. O sea, era gente de verdad. Sí, gente muy reconocida, prestigiosa, y ahí están también en la lista quienes representaban a qué periódicos de los fundadores de la asociación. Bueno, la asociación va a cumplir ahora un siglo, y este ha sido el ente matriz de los periodistas, y luego de ahí han salido sindicatos, otras asociaciones de periodistas de otros departamentos. ¿Y cómo detectamos que es el ente matriz? La de La Paz, porque el loguito, que es estas fichitas de los tipos móviles de las imprentas, ese es el loguito. Ese loguito se repite después en todos los sindicatos posteriores y en todas las asociaciones departamentales posteriores, como que tomando ese modelo. Entonces por eso toman el mismo logo, por eso podemos detectar que ha sido como la ente matriz. Y creo que ahora realmente nuestro gremio, o sea, ahora, tal vez por este siglo, ha sido un gremio solidario. Podemos competir, tú tienes tu canal, hay otro canal, pero si a ti te pasa algo, el gremio realmente... ¿Se corporativiza? Sí. Yo creo que sí, hay una solidaridad. El colega es mi competidor, trato de ganarle en rating, etcétera, pero cuando tiene problemas, eso yo lo noto. He sido favorecido también con eso cuando alguna vez el gobierno de Evo me perseguía. He recibido esa solidaridad, y también por eso yo también he dado solidaridad a otros, también en otros momentos. Ahora, esa solidaridad, ¿cómo se llega a ser práctica esa solidaridad? Porque a veces un comunicado nos solidarizamos con Raúl Peñaranda y queda en eso, digamos, ¿no? Es algo más moral, pero algo de verdad, digamos, ¿ha sucedido? ¿Tienes algunos ejemplos en la historia? Sí, hay ejemplos bueno, esos comunicados también sirven, porque vuelven público un asunto, se conocen. Es parte de. Y ha hecho retroceder muchas veces ciertas decisiones. Exactamente. Recuerdo que la convocaron a Jimena Galarza, nuestra colega, cuando nosotros... Por lo del 19, ¿no? Exacto. Y nosotros estábamos en esa gestión, hicimos un comunicado muy fuerte, poniendo el nombre del fiscal que la citaba. La citaba por el tema del golpe de Estado, del supuesto golpe de Estado. Porque fue quien hizo la entrevista, ¿no? Crucial. Y justo era en este canal. En este canal, claro, en este canal. Y la citan para que declare sobre el golpe de Estado, una cosa totalmente irregular. En su calidad de periodista la citaban además, ¿no? Exacto. Para que hable del trabajo periodístico. Y nosotros emitimos ese comunicado, y a las 4 horas retiraron su convocatoria a Jimena Galarza. Entonces, y eso ha sucedido en otras ocasiones también.
durante mi directorio, pero los directores anteriores y posteriores, se defiende así. Y a veces la gente dice, pero solo un comunicadito. No, tiene un efecto, las autoridades se sienten un poco afectadas, un fiscal que está su nombre ahí en un comunicado que dice periodistas arriba, que está distribuido, ya te empiezas a inhibir. Pero también han habido marchas de apoyo a colegas, han habido asesoría legal, muchas veces gratuita y muchas veces reservada también para ayudarle a un colega con un abogado. También han habido plantones frente al Ministerio de Justicia o Ministerio de Gobierno. En fin, con todas las dificultades que tiene el periodismo, no solamente en este tiempo, los ha tenido también en el pasado. Ya hemos hablado de García Meza, Banzer, otros gobiernos, pero con todo creo que es un gremio que se defiende, es un gremio valiente, es un gremio comprometido y es un gremio solidario. Como digo, yo he recibido esa solidaridad y yo también he procurado también ser solidario con otros colegas cuando lo necesitamos. En ese contexto, entonces, es uno de los pocos oficios, no voy a hacer referencia a los últimos 20 años, sino en la historia o en estos casi 100 años que se crea la asociación, que no ha sido controlado y no puede ser sometido. Creo que sí. Obviamente que podemos decir que hay muchos medios como tal que son apegados al poder en toda la historia boliviana y mundial. Hay medios más proclives al poder, cooptados por el poder, también algunos periodistas. No es que todo sea color de rosa, ni que todo funciona bien, pero como gremio, ¿no? y tal vez sí como gremio y como periodistas individuales sí se ha mantenido esa independencia. Uno de los años clave creo que es el golpe del 80, presencia, la radio Fides, pero nuestro colega recientemente fallecido, director de Panamericana, ¿no? Daniel Sánchez, cuando recibió el premio de periodismo que tuve el honor yo de entregarle, en su discurso también recordó que también Panamericana fue asaltada el año 80. Nos contaba, pues yo estoy vinculado a la radio, nos contaba don Daniel esos detalles también, ¿no? Exacto. Generalmente hablamos de Fides como el tema, pero no, también Panamericana y seguramente otras radios. Entonces, una capacidad para también enfrentarse al poder. No siempre, no todo, muchas veces, como digo, hay periodismo que termina siendo muy cercano al poder, a los gobiernos, pero también otros ejemplos. Esta casa periodística es una casa ejemplo de independencia, por su capacidad también de que pertenece a un ente autárquico, independiente, autónomo como una universidad. Digo, ¿no? Es un ente democrático como es la Universidad Mayor de San Andrés. O sea, más importante democracia. Sí, sí, realmente. Ahora hemos hablado, digamos, del periodista, de la persona. ¿Cómo ves esto de la empresa, ya de la empresa, es decir, del otro lado? Digamos, la empresa, por decirte la razón, no sé, en su momento, la empresa, que te digo, a ver, no sé, el Deber de Santa Cruz, son empresas, ¿no?, que manejan y contratan periodistas. ¿Y cómo ves ese nexo entre la independencia ideológica, no sé, la formación misma en el tema de la ética y todo el periodista versus la empresa, versus la contratación? A Raúl Peñaranda lo llaman del Deber, digamos, y le dicen, ¿sabes, Raúl, vente al Deber y te voy a pagar $20,000 al mes y quiero que traigas, pero no, cuidado que estés escribiendo contra X, contra Y, tú tienes que apoyar a Z. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Te hacen temblar? Se aplica, no sé qué se dice. ¿No? Porque además, viendo la situación, en fin, y tú le dices, no, yo tengo no, yo no puedo, allá, pasa el siguiente, otro periodista. El que hace pintar la casa es el que elige el color. ¿No ves? Sí, ¿no? Sí. Yo tengo necesidad, yo tengo, no sé, problemas, ¿no? ¿Qué va a ser mi ideología? Ya, acepta. ¿Cómo ves esa relación? Sí. Ahora al menos, que está tan terrible, ¿no? Sí. Obviamente que las empresas tienen una tendencia, una idea, ¿no? Una línea. Tienen una línea editorial. Y hasta política, ¿no? Y política. Sí, pero claro. Es correcto y es así. Y tienen una visión, una cosmovisión, podríamos decir, ¿no? Pero un buen periódico o un buen medio, dentro de esa visión, tiene que permitir, y creo que permiten en muchas ocasiones, unas visiones diversas, ¿no? Es lo que siempre dice Carlos Mesa, por ejemplo. Él dice, nosotros teníamos una visión
entre comillas, liberal, y apoyaban, dice él, teníamos una sintonía con el gobierno de Sánchez de Lozada, pero no quiere decir que no cubramos a Banzer, que no cubramos a Jaime Paz y que no tratemos de tener, ya no objetividad, pero hacer un periodismo responsable, serio. Teníamos una línea, pero eso no quiere decir que no cubramos de una manera responsable a otros actores, etc. Está bien, pero el cubrir simplemente con el tener la línea tiene también su distancia. Claro, tiene una distancia. Y, por ejemplo, el otro gran ejemplo que se da siempre es el de Presencia, que era un diario católico, un muy buen diario. Claro. Sin embargo, en ese diario, si tú escribías una columna a favor del aborto o a favor del matrimonio homosexual o lo no sé qué, no salía, porque el periódico tenía una visión y tenía una mirada que era legítima. Cuando tú llegabas a trabajar ahí, ya sabías cuáles eran como ese marco de referencia, ¿no? Bueno, es que se manejaba bajo la línea católica, Y ¿no? se Que era muy bajaba ortodoxa en ese entonces. Exactamente, es un diario Entonces, de la iglesia, era ir cómo, contra el sistema. exacto, cómo ir en contra de eso, ¿no? Pero entonces hay mejores ejemplos y peores ejemplos. Hay ejemplos de que hay una línea, pero que permite una pluralidad de ideas. Por ejemplo, el caso del Deber, creo que es un buen ejemplo de que es un periódico que tiene una línea, pero que sí tiene una diversidad y una pluralidad. Y hay peores ejemplos, hay buenos y malos ejemplos, hay ejemplos malos en los que realmente no tienes ninguna capacidad. Qué pena los medios estatales ahora, que no son estatales, ojalá fueran estatales, son del gobierno. Del gobierno, ¿no? claro, de coyuntura. Del medio para el pueblo o el pueblo del pueblo. Exacto, si los medios fueran estatales estaría bien, porque Claro, representarían al Estado, a la pluralidad que es eso, como en otros países sí la logran. Hay ejemplos mejores y ejemplos peores. En las redacciones siempre hay tensiones. El jefe puede decirte, ¿saben qué? Estas son las condiciones, pero también hay una redacción, tampoco ese jefe o ese propietario puede despedir a todos. A veces gana el dueño porque se impone, pero otras veces la redacción también. No es una cosa tan en blanco y negro en la que siempre el propietario malo vence, ¿no? Sino que ese propietario malo, si empieza a despedir a todos los periodistas, al final se queda sin periodistas. Claro. Y si quiero tener un buen periodista que me va, por ejemplo, es un buen presentador de noticias, pero tiene unas condiciones, pucha, lo necesito porque me da rating. Qué pena que tenga que aceptarle también. O sea que yo creo que hay un equilibrio ahí. Obviamente que también hay medios en los que hay una línea vertical en la que no se acepta nada y punto final. Pero creo que hay mucho de matices también y creo que también hay mucho de blanco y negro y eso, de matices. Claro. Cuando se habla de esto, ¿tú crees en la ética periodística entonces? Totalmente. Porque cuando hablamos de estas, que digamos, negociaciones o acuerdos, vamos a hablar ya no como periodista, sino de un empleado común. Empleado y empleador. Un empleado, ¿va? Su oficio había sido periodista y el otro había sido dueño de un medio. Las condiciones son las que dice él. Si digamos, le dice, porque si tú hablas mal del gobierno, digamos, en un caso, no te puede pagar, porque él es quien vivimos da, de la publicidad. Claro. ¿No ve? Entonces, ¿qué pasa ahí? El otro dice, ya ahorita no hay trabajo, estamos mal, ¿qué pasa ahí con la ética periodística? Claro, tampoco critico a los colegas y tampoco quiero ser un gran juez que diga, no, ¿sabes qué? Tú tienes que renunciar a tu trabajo y ser desempleado, ¿no? Sí. O vender hamburguesas en la calle porque no aceptas esas condiciones. Sin embargo, también han habido colegas que han preferido realmente renunciar, ¿no es cierto? Pasar por un tiempo económico malo, dedicarse a otro asunto, porque no aceptaban esas condiciones y también me saco el sombrero por ellos. No quiero ser un juez que identifica con el dedo, pero efectivamente es un tema bien complicado y como dicen, la peor censura es la autocensura, ¿no? La peor de la censura es la autocensura, cuando ni siquiera te tienen que decir y vos ya te limitas, ¿no? Y tú ya te limitas antes de llegar a la redacción o a tu medio, ya sabes lo que puedes o no puedes decir. Eso es algo malo, porque le está negando al periodista esa capacidad de
de decir, ¿no? Pero también hay muchos medios en los que hay toda la libertad necesaria para decir las cosas. Y yo soy optimista y tengo una visión más bien en general, y pese a las condiciones en las que nos movemos en este tiempo, aunque son mejores ahora con un gobierno débil que ya no puede controlar las cosas, un gobierno que está para las últimas, ya no puede controlar a todo, ¿no? Como el principio de Evo, que tenía tanto poder y tanta influencia como para controlar. Pero aún en esas condiciones soy optimista de que los periodistas hacemos todo lo posible por informar bien, con dificultad o con más o menos problemas. Ya no hice la gran nota que quería hacer denunciando no sé qué, pero la logré en medio de una nota, hablé de eso. Claro, no me quedo callado. Exacto. Sí. Y mal, como digo, hay esa negociación. No siempre gana el propietario. El jefe de redacción hoy día quería sacar un titular, cuando habían periódicos, todavía los hay en algunas partes, donde dice, no sé, Arce es el peor presidente según una encuesta internacional. Quería poner eso en el titular. No pongas eso en el titular, pucha, nos van a fregar. Bueno, pero la pondré, pero pondremos la nota, no va a ser la apertura, pero la vamos a poner en la página 6. Más pequeño, pero lo vamos a poner. No pongas sí, porque ¿sabes qué? Tampoco podemos ocultar. Ya, esa es la negociación. No va a ser la apertura, pero la vamos a poner, la vamos a registrar. Tenemos que poner, eso lo he visto yo. Y ahí el propietario que te va a decir, no saques para nada cuando está en otras partes. Entonces, pero son preguntas valiosas las que tú haces, porque entonces ¿en qué queda la ética? Pero la ética es algo así tan... si no es apertura, renuncio inmediatamente. Claro. O ya en la página 6 le vamos a meter 2 columnitas, ¿no? Qué complicado, ¿no? ¿Dónde Qué queda complicado. eso que se decía, ¿no? Para un periodista en este oficio, la ética es intuito persona, o sea, definitivamente depende del periodista. Depende del periodista. Cada uno tiene su propia visión de cómo pueden ser las cosas. También podemos decir que hay lamentablemente colegas que son mucho más pragmáticos. ¿Para qué me voy a estar peleando? ¿Qué me importa? Que la encuesta del presidente Arce, ya no saques, ¿no ves? Y hay otros que son más aguerridos que dicen, no, ¿cómo no vamos a sacar esto, no? Claro. Pero yo creo que juzgar es difícil. Juzgar es difícil, habría que ver cada caso, etcétera. Yo afortunadamente nunca me he visto en una situación así. He tenido la suerte, la fortuna de estar en lugares donde lo que yo creía y el enfoque que yo pensaba que tenía que hacerse se respetaba, ¿no? Afortunadamente es así, pero también hay que decir que muchos colegas no han tenido esa fortuna, ¿no? Ahora, girando un poquito, cuando hablamos de periodismo siempre nos giramos hacia al periódico, a la prensa escrita, por el origen mismo, por eso, por la prensa, antes por eso se queda con ese título de la prensa, ¿no? Pero nos olvidamos de un medio tan interesante como es la radio, como es, bueno, la televisión luego, pero la radio, ¿en qué momento aparece la radio en Bolivia y cómo influye en nuestro país? ¿Cómo crees? Porque yo estoy vinculado a la radio bastante tiempo, entonces no me gustaría no hablar de la radio. Tenemos que hablar. Hemos hablado brevemente de la radio, que es tan importante, y después vamos a hablar de la tele. De la tele también. Para no dejar la María René afuera. Bueno, como ya habíamos dicho, en los fines de los 20 ya las primeras experimentos de la radio, esto que ponían unos parlantes, ¿no? Para que la gente escuche, pero en la guerra del Chaco muy importante, ¿no? Muy importante la radio, informando desde las trincheras, muy importante, era la manera como teníamos de informarnos, ¿sí? Y en ese caso los periodistas de periódico, escuchando la radio, que creo que era la Radio Nacional de Bolivia o alguna otra, que ya tenían como reporteros en el frente, y escuchando eso, transcribiendo para tu edición del día siguiente del periódico. Mira, ¿no? qué interesante lo que dices, porque, a ver, hace unos 10, 15 años, en un noticiero o en una revista de alguna radio, ¿qué estaba en la mesa de los locutores?
periódicos, estaba ahí el diario, que La Razón, o sea, chequeando el periódico y diciendo lo que más o menos decía el periódico. En este caso, al revés. Era al revés. Escuchando para escribir. Claro. Escuchando para escribir, Así sí. que hay una sintonía de ida y vuelta. De ida y vuelta, exacto, porque la radio es mucho más inmediata, ¿no? Claro, La la inmediatez de la radio. Además tiene su encanto, ¿no? Tiene su encanto. Y ahorita, por ejemplo, Y perdón, hay desencanto también. Ese de la voz, ¿quién será? Y de repente se encuentra con uno que no había sido, que parece. Por eso mi mamá me decía, ¿no? Decía, Raúl Salmón tenía una voz. Cuando yo lo he conocido, ay, no lo escucharé nomás. No, pero no puedes hablar así, que en paz descanse don Raúl. Don Raúl Salmón, pero es así, claro. No, es así, igual pues, ¿no? con voces femeninas, ¿no? Claro. Una voz femenina muy linda y después la conoces sí, pero voces seductoras, ¿no? Sí, voces pues, seductoras claro. trabajadas, Educadas. seductoras realmente que además que te obligan a seguir prestando atención, Claro. como que te hipnotiza y te lleva a alguna parte, ¿no? Es, No, y además cómo realmente, manejaba la palabra, ¿no? Sí, sí. Don Claro. Daniel Sánchez, ¿no? Claro. En todo sentido. Entonces, y la importancia de la radio, pero más aún, antes de que lleguen las agencias de noticias, que creo que llegan en los años 50, antes de eso, lo que había era la BBC de Londres, la Deutsche Welle, no sé si la Voz de América, radios de Europa. ¿Y qué se hacía? Se sintonizaban esas radios en las redacciones de periódicos, ¿no es cierto? Claro. No sé, Hitler está avanzando, no sé qué, escuchando las radios, transcribiendo, haciendo las notas, una manera de... hasta que después llegan ya las agencias, la UP y la AP, y ya eso un poco cae, pero la radio como fuerza de información es pues brutal. Los discursos que daba precisamente el rey en la Inglaterra durante la guerra y los famosos discursos de Churchill en plena guerra, era la BBC. A las 8 de la noche, todo un país y el mundo escuchando lo que iban a decir, ¿no? Una cosa movilizadora y de gran impacto. ¿Va a morir la radio, Raúl? No creo que va a morir la radio, yo creo que todos nos adaptamos. Sí, no va a morir. Vamos a terminar escuchando la radio en el teléfono, viendo nuestra telenovela Ya en el estamos en teléfono, eso. que ya estamos en eso, Y a ya propósito estamos de en los eso. últimos minutos. La comunicación en redes sociales, este periodismo 2.0, cuando un clic te puede hacer famoso o puede terminar tu carrera. Exactamente. ¿Qué opinas? Sí, bueno, cómo ha cambiado las redes, todo, y todos nos tenemos que empezar a adaptar a eso y modernizarnos y adaptarnos. Este es un ejemplo también de eso. Este programa, la gente lo mira, pero luego que en realidad, ¿cómo lo ve? Lo ve por el streaming o lo ve por un enlace. Mandas el enlace, se va reproduciendo. Entonces, tenemos que adaptarnos y tenemos que aprender eso. No nos podemos hacer que nos deje, bueno, nosotros somos mayores que la señora que es más joven, no podemos decir que nos deje el tren. Claro. Tenemos que, y por eso los felicito por el programa, por un podcast así, qué bien. Y también la responsabilidad nuestra en las redes. Nosotros somos periodistas, tenemos unos códigos. Si ahorita nos dicen que ha habido una noticia X, cualquier cosa, no la damos todavía. Claro, hasta comprobar, ¿no? a Hasta ver, tener el, sí, verificar. Verificar, Claro. exacto. El modo Oye, verificar. si ahorita nos dicen, ha renunciado un ministro, ¿quién sabe? Claro. ¿Quién sabe? ¿Ha renunciado el presidente? No. Tal vez otro que no tiene ese código de esperar, de rectificar, de verificar que tenemos los periodistas, lanza esa noticia y luego resulta que no era. Y ese es el tema también, el problema de las redes. Ya hemos hablado, anónimo, irresponsable. Todos pueden ser periodistas. Todos pueden ser periodistas, etc. Y nosotros los periodistas terminamos persiguiendo eso para ver si eso era real o no era real. Ahora, para cerrar, querido Raúl, ¿tú crees que la fortaleza de tanto la radio, la televisión tradicional, si vale el término, incluso el periódico, podría volver a recuperar la fuerza por el hecho de la credibilidad? Creo que sí, y he escrito una cosita justo sobre eso. Mientras más inteligencia artificial hay, mientras más videos falsos, allá no sabes qué ha hablado o qué no ha hablado. Ves a la persona hablando y parece que es, y resulta que había sido hecho por alguna inteligencia artificial. Entonces creo que eso a los medios tradicionales en algún momento va a haber un retorno
a eso. Más o menos como los discos de vinilo. Más o menos, ¿no? sí. Volver a más lo, o menos, a lo tradicional. más o menos. Querido Raúl, realmente estamos contentísimos de haber conversado, charlado en esta, Qué lindo que parece programa. que eran Como 10 dos. minutos, pero una hora ya pasó, ¿no? Qué Raulito querido, mil gracias. Ya estaremos hablando de este tema que nos apasiona a los tres. A los Un tres. privilegio, gracias Raúl. No, más bien a mí qué alegría que me hayan invitado. Feliz de estar con ustedes, obviamente estoy a la orden. Y a nuestros colegas Henry y Carmen también Sí. en Washington les mandamos un abrazo. Yo voy a seguir siendo famosa en frase, tiene que haber una segunda parte Sí, de esto. listo, muchas gracias. Hasta el próximo Programa. fin de semana.